Buenas noches, señores. Nuevamente retomamos las sesiones del Diplomado en Derecho Administrativo. Mi nombre es Enrique Guerrero, profesor de Derecho Laboral y Derecho Administrativo. Vamos a retomar las sesiones hablando sobre el silencio administrativo, que está regulado en la Ley 29060. Hablar del silencio administrativo tiene que ver con lo que es la simplificación en el ámbito administrativo, darle mayores facilidades al administrado de manera tal que éste tenga la posibilidad de asumir determinado comportamiento u omisión, para ser más exacto, de la administración pública, de manera tal que éste pueda entender el administrado como la generación de derechos a su favor o en todo caso la denegatoria de una petición administrativa por parte de la autoridad administrativa. Es decir, el silencio, conforme veremos en la sesión del día de hoy, resulta de vital importancia en la medida que ayuda a simplificar los procedimientos administrativos, los trámites habidos en la administración pública, de manera tal que se pueda generar derechos a favor del administrado. La tendencia es ello. La tendencia es que el administrado se vea favorecido por la omisión de la administración pública respecto al pronunciamiento sobre una petición administrativa. Claro está que esta omisión no será favorable al administrado cuando esté de por medio la afectación sustancial de intereses públicos que vamos a ver a continuación en esta sesión. Entonces, el silencio tiene mucha importancia por cuanto, si bien es cierto, constituye la omisión por parte de la administración pública respecto al pronunciamiento sobre un derecho de los administrados. También es cierto que esto surge y suele ser beneficioso a favor del administrado en la medida que, reiteramos, significará que la administración pública ha acogido determinada pretensión administrativa o, en todo caso, el administrado asumirá como la denegatoria. Ahora, ¿cuándo saber que estamos ante un silencio positivo o negativo? Conforme vimos en la sesión correspondiente al TUPA, en el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, se establece claramente los procedimientos administrativos al interior de una entidad pública, como también en el TUPA se establece qué tipo de silencio corresponde al procedimiento administrativo que se ha iniciado en la administración pública. De tal manera que el administrado de antemano, cuando presenta una solicitud o una petición administrativa, él, al revisar el Texto Único de Procedimientos Administrativos, él ya sabe o debe saber qué tipo de silencio operará en la solicitud o el trámite que ha iniciado ante la administración pública. Esto, reiteramos, se encuentra en el TUPA, se encuentra previsto en el TUPA. No obstante que, conforme hemos visto en estos días, el actual gobierno, el nuevo gobierno del presidente Kuczynski y su primer ministro ha manifestado la revisión de los textos únicos de procedimientos administrativos a fin de dotarlos de mayor dinamicidad. Vamos a ver cuál es el resultado que se da. Sin embargo, creemos que toda modificación tiene que ser pues en beneficio del administrado y en beneficio también de la celeridad de los procedimientos administrativos. Ahora, cuando vemos el silencio administrativo, tenemos que destacar que es un derecho del administrado, conforme hemos visto en las primeras sesiones, el que se cumpla los plazos. Es un derecho del administrado, por lo tanto, que el procedimiento administrativo observe los plazos que prevé la normativa para cada procedimiento administrativo. Sin embargo, también somos conscientes que en muchos casos el administrado tiene que ver o es lamentablemente víctima de procedimientos administrativos que no duran lo que debería durar. Es decir, no dura los 30 días que por lo general establece la normativa o el TUPA para cada procedimiento, sino que demora mucho más. Claro que no es tampoco porque la administración pública tenga la intención de perjudicar al administrado, sino que también existe tal cantidad de procedimientos administrativos al interior de cada entidad pública que esto da lugar a que los procedimientos no sean resueltos en el plazo que establece la normativa correspondiente. Sin embargo, esto no vamos a negar que es un perjuicio al administrador porque, reiteramos, tiene el derecho a que sus solicitudes sean resueltas en el plazo que establece cada procedimiento administrativo. Entonces, frente a esta situación de demora no intencional de la administración pública, es que surge el silencio administrativo, a fin de que se le dote de mayor dinamicidad al procedimiento administrativo y principalmente se favorezca al administrado frente a la omisión de parte de la administración pública.
Esta omisión, obviamente involuntaria, en el plazo que establece la ley, generará en consecuencia que el administrado asuma que su petición administrativa ha sido digamos, estimada, o en todo caso ha sido desestimada. Estimada es decir que ha sido admitida o amparada, y desestimada que ha sido rechazada. Entonces, tenemos dos tipos de silencio que regula la normativa y que está acorde con la tendencia del derecho comparado. Tenemos el silencio positivo y el silencio negativo. El silencio positivo será aquel en el cual el administrado, frente a la omisión de parte de la administración pública, asuma, entienda que su petición administrativa ha sido estimada, que ha sido aprobada, para hablar en un lenguaje mucho más sencillo. Su petición, por lo tanto, ha sido aprobada, y en consecuencia él asume que su derecho ha sido, pues, digamos, admitido, aprobado, fundado por parte de la administración pública, de manera tal que lo que corresponderá es que él firme una declaración jurada en la cual se acoge al silencio positivo para que éste pueda ejercer este derecho. O sea, ya el derecho se asume automáticamente, conforme veremos en la sesión. Sin embargo, es conveniente que firme una declaración jurada para que este derecho lo pueda materializar y pueda hacerlo frente tanto a la administración como también ante terceros. Entonces, pero ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos el silencio positivo y el silencio negativo. El silencio positivo, primero, su naturaleza es que es un acto ficto. ¿Qué significa acto ficto? Acto, un pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa, por parte de la entidad pública. Este silencio, esta omisión, da lugar a que el administrado asuma que su petición ha sido declarada fundada, ha sido estimada, en términos administrativos hablando. Entonces, se genera por el silencio, por la omisión de la administración de pronunciarse en el plazo que establece la ley para cada procedimiento, se produce un acto ficto. Acto, repetimos, porque es un pronunciamiento. Ficto, porque es una ficción. No hay expresamente un documento, no hay una resolución, que es lo usual, es lo ideal. Lo ideal es que la autoridad se pronuncie a través de una resolución, un acto administrativo. Sin embargo, como quiera que ha transcurrido el plazo, entonces se asume que en consecuencia automáticamente se produce un acto ficto. Es decir, hay un pronunciamiento del Estado, un pronunciamiento de la entidad pública, pero este pronunciamiento es una ficción. Es una ficción. Por eso es que se llama acto ficto. Porque es un acto, produce en consecuencia derechos, obligaciones de parte de la autoridad con relación a la petición que ha formulado el administrado, pero este pronunciamiento es una ficción. No obstante, esta ficción genera derechos. Vincula, por lo tanto, a la autoridad, al Estado, con relación al administrado, y por lo tanto, esta ficción da lugar, pues, al surgimiento de derechos en la medida que se asume que su petición administrativa ha sido aprobada. Ahora bien, siguiendo, se aplican los procedimientos administrativos de evaluación previa. Es decir, se aplicará en los procedimientos donde exista una evaluación por parte de la autoridad administrativa y en consecuencia está sujeto a un plazo. El plazo es de 30 días por lo general que establece la ley de procedimiento administrativo, salvo un plazo que esté regulado en una normativa especial. Ahora, ¿por qué hacemos mención a que se apliquen los procedimientos de evaluación previa? Porque tenemos que destacar que el silencio administrativo positivo no es lo mismo que un procedimiento de aprobación automática. O sea, se genera automáticamente transcurrido el plazo, pero no es lo mismo que un procedimiento de aprobación automática. Esto es, el procedimiento de aprobación automática, el procedimiento administrativo de aprobación automática, es aquel que se genera a la sola presentación del documento. Se presenta el documento y por lo tanto tenemos una aprobación. O sea, la aprobación automática se genera al momento de la presentación. Presento la solicitud, se genera automáticamente la aprobación. En cambio, el silencio administrativo positivo se genera automáticamente, es cierto, pero ¿cuándo? Cuando transcurre el plazo. Transcurre el plazo, que por lo general son 30 días, y en consecuencia, transcurrido el plazo, automáticamente se entiende por aprobada la solicitud administrativa. Automáticamente está aprobada
la solicitud administrativa. Por eso que hacemos mención a que se apliquen los procedimientos de evaluación previa, destacando en consecuencia que no es un procedimiento administrativo de aprobación automática. Si bien opera automáticamente transcurrido el plazo, no significa, reitero, que estamos ante un procedimiento de aprobación automática, que es muy distinto. No son de aplicación a los procedimientos sobre petición graciable y de consulta. Es decir, el silencio positivo no se aplica a los procedimientos de petición de gracia. La gracia son aquellos procedimientos que se formulan ante el Poder Ejecutivo para obtener un determinado beneficio, pero a título de gracia. Por ejemplo, los indultos. Son procedimientos de gracia que lo genera el Poder Ejecutivo. Y reiteramos, el silencio no es aplicable a los procedimientos de gracia o de consulta. No se aplica. Solamente se aplica a aquellos procedimientos donde está de por medio derechos. Consulta no es la generación de un derecho. El silencio positivo pone fin al procedimiento administrativo. ¿Por qué razón? Porque en la medida que ya nos acogemos al silencio positivo, se agota el procedimiento administrativo. Recordemos que hay dos sujetos que intervienen en el procedimiento, el administrado como también la autoridad administrativa. Si el administrado se acoge al silencio positivo y por lo tanto asume aprobada su solicitud, obviamente que no tendrá pues ninguna necesidad de apelar y por lo tanto, por simple lógica, el silencio positivo agota el procedimiento administrativo. En los procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo, el plazo para resolver quedará suspendido cuando una entidad requiera la colaboración de otra para que le proporcione información prevista en los numerales anteriores, los supuestos que hemos señalado, siempre que ésta sea indispensable para la resolución del procedimiento administrativo. O sea, cuando está de por medio una colaboración de entidades y este requerimiento es determinante para que se pronuncie la entidad pública, el procedimiento queda suspendido y en consecuencia no es aplicable el silencio administrativo positivo. Solamente en aquellos supuestos donde la entidad requiera la colaboración de otra entidad para que ésta le remita información necesaria, indispensable para el pronunciamiento. En esos casos, como quiera que está dependiendo de la información que requiere la entidad y que a su vez esta información se encuentra en poder de otra entidad pública, obviamente que el plazo se suspende mientras la entidad requerida no remita la información que ha sido solicitada. Entonces, ¿cuándo procede el silencio administrativo positivo? De acuerdo a la ley, procede en solicitudes cuya estimación habilita el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, siempre que no se encuentren contempladas en la primera disposición transitoria, complementaria y final de esta ley. Es decir, siempre y cuando no afecte intereses públicos. No afecte. Significa ello, en consecuencia, que se trata de aquellas solicitudes que versan sobre derechos preexistentes de parte de los administrados. Derecho preexistente significa que la normativa, o sea un acto administrativo, o sea una norma, ya le reconoce un determinado derecho o habilita un determinado derecho y por lo tanto lo que requiere es el reconocimiento por parte de la autoridad, pero ya este derecho está siendo puesto en manifiesto por parte del administrado y que solamente requiere pues el reconocimiento por parte de la entidad pública. En este caso, cuando la solicitud no afecta a intereses públicos sustanciales, en consecuencia se entiende pues que procederá el silencio positivo. Por ejemplo, y ahí también tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos respecto a la observancia de aquellos supuestos que están previstos en la primera disposición transitoria, complementaria y final de la ley, que son aquellos supuestos que regulan el silencio administrativo negativo. Entonces, ahora, puede haber casos en los cuales existe un derecho, pero que éste contravenga, se oponga a intereses públicos. No obstante, puede haber un derecho. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de una persona que está solicitando una pensión de jubilación?
Digamos, una persona que requiere de la ONP para que le reconozca el derecho a una pensión de jubilación, ha presentado la documentación respectiva y habría o estaría acreditando que cumple con los 20 años de aportación mínimo y que tiene los 65 años de edad, que son requisitos mínimos para obtener una pensión de jubilación. Pero bien, esto requiere una evaluación previa, ¿no es así? Entonces, puede ser que tampoco cumpla con este requisito, pero estaría, o aparentemente los tendría. Ahora bien, no porque esta persona invoque derechos que están regulados en la normativa, que es el derecho a la pensión, sea bajo el Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones, no significa que al haber un derecho que ya está pidiendo su reconocimiento, no significa que transcurrió el plazo, automáticamente se acoge el silencio positivo y se genera el derecho y por lo tanto el Estado está en la obligación de pagar la pensión de jubilación. No obstante, estamos ante un derecho, ¿no es así? Estamos ante un derecho. El derecho que ya una persona habría adquirido por haber cumplido 65 años de edad o 70 años de edad y porque habría cumplido también con el requisito mínimo de aportación, que son 20 años de aportación. Pero bien, ¿qué pasa si esta persona se acoge al silencio positivo? ¿Qué pasa? ¿Es posible que se acoja? Tiene un derecho, ¿eh? ¿Pero es posible que se acoja? No. ¿Por qué razón? Porque si se acoge, en consecuencia generaría la obligación del Estado a pagarle esa pensión de jubilación. Y al pagarle, ¿qué interés público estaríamos afectando? El presupuesto público. Porque no olvidemos que las entidades públicas, la ONP, está sujeta a un presupuesto. Entonces no podríamos nosotros automáticamente acogernos y exigir el cumplimiento de la obligación por parte del Estado. Por eso, puede haber casos en los cuales, como el caso que estoy citando, puede haber casos en los cuales el derecho ya esté prácticamente reconocido por parte de la normativa, ya prácticamente haya obtenido ese derecho. Sin embargo, tenemos que ser muy cautelosos que, no obstante puede haber derechos, esto puede afectar los intereses públicos. Y cuando hablamos de intereses públicos, no olvidemos que en todo procedimiento administrativo existe de por medio intereses públicos, a diferencia de un proceso judicial, que ya hemos visto. ¿Esto qué significa? Que cuando existe una contravención entre un interés particular y un interés público, ¿cuál es el que prima? El interés público. Prima más. No olvidemos, reitero, que detrás de todo procedimiento administrativo está de por medio de intereses públicos. Entonces, puede haber un derecho que aparentemente ya esté obtenido por el administrado, pero aún así, si éste se opone a intereses públicos que están en la disposición complementaria transitoria y final de la ley, entonces, no obstante que ya tendría el derecho, aparentemente no se le podrá reconocer ni tampoco se podrá acoger en consecuencia al silencio positivo. Diga, señor. En este caso, el ejemplo que usted nos menciona, ¿quién se pronuncia en este caso, por ejemplo, en este el administrado se está cogiendo, por ejemplo, al silencio positivo, en este caso para cobrar, ¿no? Pensión? ¿Quién se pronuncia ahí? Debe pronunciarse la entidad, en este caso la ONP. Debe pronunciarse. Ahora. Pero sí le asiste el derecho a él. Claro, pero no se puede acoger al silencio positivo porque de hacerlo, automáticamente conllevaría la obligación del Estado a pagarle una pensión de jubilación. Entonces, al pagarle una pensión de jubilación, por efecto de haberse acogido al silencio positivo, esto puede trastocar el presupuesto que le ha sido asignado a la ONP. Eso, por lo tanto, podría afectar intereses públicos, porque al pagarle, al generarse la obligación del Estado, de la ONP, a una pensión, eso podría afectar otras pensiones que ya están reconocidas. Por eso es que el silencio positivo opera siempre y cuando no se oponga a intereses públicos. Ahora, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo que corresponde al procedimiento? No me acogeré al silencio positivo, lo cual no significa que voy a esperar a los años y años para que la ONP se pronuncie. Me acogeré al silencio negativo para culminar con el procedimiento. Culmino el procedimiento y en ese caso, si corresponde, me acojo al silencio negativo y iniciaré la vía judicial respectiva. Ahora, una consulta. Esto de acá, la duda cabe siempre porque no figura en el TUPA, en este procedimiento. No, tiene que estar en el TUPA. No por eso, pero si no sabemos si se aplica el silencio positivo,
Entonces, eso quiere decir que estaba en una duda, ¿no? Entonces, bueno, si es que hay casos en los cuales un procedimiento no establece específicamente qué tipo de silencio procede en el procedimiento, en consecuencia aplicaremos la normativa y veremos. No, tiene que estar. Generalmente todo procedimiento administrativo regula si está sujeto a silencio administrativo y qué tipo de silencio está regulado, positivo o negativo. cuando no haya certeza en el TUPA. Claro, el TUPA te indica. Por eso es que es muy importante que cuando iniciemos un procedimiento administrativo siempre veamos el TUPA, siempre. O sea, el TUPA es determinante. Ahí vamos a saber qué tipo de silencio opera, positivo o negativo. Lo que predominaría sería el silencio negativo, porque siempre se ve... En la mayoría de casos sí. En la mayoría de casos, ¿por qué razón? Porque están de por medio de intereses públicos. Casi todo el derecho administrativo. Casi en todo. Salvo, por ejemplo, solicitudes de, digamos, acceso a la información pública o procedimientos donde no afecta intereses públicos de por medio, ¿no? Peticiones de copias, en fin. Pero cuando está de por medio, pues, intereses públicos, como sobre todo la legalidad presupuestaria, es obviamente muy posible que el silencio sea negativo. Diga, señor. Tengo ahí un caso, por ejemplo, de un personal que estaba ocupando un puesto muy principal dentro de una entidad. Solicitó licencia sin goce. ¿Ya? Sucede que la entidad no le ha querido dar, porque no había quien esté en el lugar de él. Entonces, se acogió al silencio positivo, porque había transcurrido más de 30 días incluso. ¿Ya? ¿No? En este caso procede eso de denegarle, porque generalmente se supone que también ahí va contra los intereses públicos, ¿no?, de la entidad, porque su función del personal era prácticamente toda la institución, eso pesaba casi toda la... Una licencia sin goce de remuneración, me dice, ¿no? Ajá, una licencia sin goce, ¿no? O sea, no le quisieron dar, porque No hubo pronunciamiento. no hubo pronunciamiento y transcurrieron los 30 días, hasta pasaron, entonces se acogió al silencio positivo. Entonces, procede ahí que se le puede denegar en este caso, porque afecta a intereses, en este caso intereses públicos. Habría que ver el TUPA, de la entidad. No lo regula. No está regulado este tipo de procedimiento. Sí, es que, bueno, más que todo es un procedimiento, más que todo es una situación de derechos laborales. No es un procedimiento propiamente de solicitudes, trámites que se ven al interior de la administración pública, sino que versan sobre derechos laborales. Entonces, el detalle es que tampoco puede él entender como que ya aprobada, porque haría abandono de su puesto de trabajo. Y no puede haber abandono en el puesto de trabajo. Incurriría en una falta. En este caso... Tampoco se le puede a él... La ley asistía, Tampoco se le puede obligar a estar, pues, permanentemente en un puesto de trabajo, porque eso afectaría su derecho al trabajo. Porque la libertad del trabajo también es un derecho fundamental que permite que el trabajador pueda desvincularse, ya sea transitoriamente o definitivamente, de un puesto de trabajo, transitoriamente por efecto de una licencia o definitivamente cuando renuncie. O sea, si vamos a esperar a que la entidad nunca se pronuncie, estaríamos prácticamente condenando a ese servidor público a que nunca se pueda desvincular de una entidad, lo cual tampoco es acorde a los derechos laborales, que también revisten de interés público. Entonces, más aún que era una licencia sin goce. O sea, no le afecta. Y te dice que cuando tú peticionas un derecho, en este caso la licencia, es automático. Yo entiendo que debería aplicarse el silencio positivo. Entiendo. Porque
Siempre, ¿bajo qué régimen que está su... La 276. Bueno, toda petición implica que sea pronunciada en el término de 30 días. Son procedimientos de aprobación automática. Presentas tu solicitud y esto ya prácticamente está... Claro, porque no estás afectando al Estado, no estás contraviniendo ninguna normativa, es un derecho, una licencia. Pero yo lo entiendo ahí de que el puesto donde él ocupa afecta el interés, por ejemplo, el interés de la institución. Sí, pero también no podemos obligar a una persona que esté condenada a un servicio del cual no le conviene. Porque, por ejemplo, si yo renuncio, digamos, y la entidad pública no le da la gana de aceptar mi renuncia, y no voy a estar yo condenado a trabajar, si es posible, años esperando que se pronuncie y perjudicando mis intereses, porque también yo quiero desvincularme y empezar un vínculo con una entidad que me da mejores posibilidades. Entonces tampoco pueden condenarme a ello. En estos casos, bueno, cuando se trata de renuncia, hubo una normativa que fue emitida en la época del presidente Toledo, en la cual los servidores públicos estaban en la obligación de esperar cuando menos 30 días, pero cuando se trataba de renuncia. Habría que revisar la normativa en estos temas a fin de ver si es que se puede acoger un silencio para que no sea perjudicado, porque tampoco, reitero, no se le puede condenar a un servidor público a que esté permanentemente vinculado, y en este caso transitoriamente se puede vincular, que la licencia es un derecho también, es un derecho. Habría que revisar en todo caso la normativa. Si se aplica el silencio, yo aplicaría silencio positivo, porque no veo daño. El servicio público, señores, todos somos necesarios, pero no imprescindibles. Yo pido una licencia, me puede suplir usted, me puede suplir otra persona, pero me pueden suplir. O sea, no es que yo sea el único e indispensable en un puesto de trabajo. O sea, nadie es indispensable. Todos somos necesarios, pero no indispensables. Entonces, mal haríamos en decir de que le perjudicamos a la entidad. No se perjudica, porque una persona pide licencia y otra persona lo va a suplir. Entonces es algo natural. O sea, no creo que haya un perjuicio, sinceramente. Pero habría que revisar en todo caso el TUPA, ver si es que se le puede aplicar, o si no, revisar normativa en materia de lo que es licencias en el sector público. No me parece que haya un perjuicio, sinceramente, no me parece. Pero habría que ver en todo caso. Quizá en la próxima sesión tengamos mayores normas para poder discutir el tema. Me parece que sería aplicable un silencio positivo, me parece. Pero con el compromiso de revisar la normativa para dar una respuesta más exacta, más precisa. Bien, solicitudes cuya estimación habilita el ejercicio de derecho presidente, ya hemos visto, recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores, siempre que no se encuentren contemplados en la primera disposición transitoria, complementaria y final de esta ley. O sea, recursos destinados a cuestionar la desestimación. O sea, se entiende que yo he interpuesto un recurso contra una decisión que desestima, es decir, no acepta mi petición. Es decir, existe una resolución, un acto administrativo, y este acto administrativo desestima mi solicitud. Frente a ello, formulo un recurso de apelación, y transcurrido los 30 días, no se ha pronunciado la entidad, asumo por silencio administrativo positivo que mi recurso ha sido estimado, ha sido admitido, amparado, por efectos de esta ley. Pero la ley me condiciona, siempre que no se encuentre contemplados en la primera disposición transitoria complementaria de la ley. Es decir, siempre y cuando no afecte intereses públicos. Siempre y cuando no afecte intereses públicos. O sea, me puedo acoger al silencio administrativo positivo luego de haber interpuesto un recurso, pero repetimos, siempre y cuando no afecte intereses públicos. El caso que usted ha señalado, por ejemplo, si no hay normativa que regule ello, si es que no está sujeto a un silencio, me acojo a esta ley por cuanto considero que no existe normativa que vaya a, o no advierto que hay un daño. Yo asumo que ha sido aceptada mi petición y por lo tanto formulo
el silencio positivo. Procedimientos, literal C, procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no puede repercutir directamente en administrados distintos de peticionario mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos. Es decir, procede en procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final, o sea, el objeto, lo que se está regulando, no puede repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, es decir, en terceros. O sea, cuando el silencio al cual me estoy acogiendo no afecte derechos de terceros, no afecte a aquellas personas que de buena fe no participan en el procedimiento y tampoco pues tienen que verse afectados. En la medida, entonces, pues, que no hay afectación a terceros que son distintos del peticionario, entonces pues corresponderá el acogimiento al silencio administrativo positivo. Aprobación automática. Ya hemos señalado que el procedimiento administrativo, en este caso el silencio positivo, opera de manera automática. La aprobación, por lo tanto, transcurre y se produce automáticamente haya vencido el plazo de la entidad para pronunciarse sobre el derecho del administrado. Entonces, ¿qué significa ello? Los procedimientos administrativos sujetos al silencio positivo se consideran automáticamente aprobados si vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento de documento alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad de funcionario o servidor público que lo requiera. O sea, transcurrido el plazo, yo automáticamente entiendo que mi solicitud ha sido aprobada. Es decir, tengo 30 días sumado al término de la notificación, que es plazo máximo 5 días que establece la ley. O sea, a los 35 días, al día 36, yo asumo que ya la entidad ha aprobado mi solicitud. Entiendo que ha sido aprobada mi solicitud. Y por... Diga. 30 días más haber presentado ya la solicitud de silencio positivo. Claro, 30 días más el término que establece la ley para efecto de la notificación. Claro, que son 5 días. Así es. Entiendo que a los 35 días, entonces se produce automáticamente el silencio administrativo positivo. Es decir, al día 36, yo acudo a la entidad pública, me acojo al silencio y suscribo la declaración jurada en la cual me acojo y dejo constancia que me he acogido al silencio administrativo positivo. Entonces, pero esto opera automáticamente. Opera automáticamente. O sea, no requiero el pronunciamiento de la entidad. Transcurre el día 35, al día 36 voy, señores, voy a mesa de partes o trámite documentario, señores, esta es la solicitud que yo he iniciado, solicito me den el formato correspondiente para acogimiento al silencio administrativo positivo y tienen que darme el formulario en el cual yo me acojo, lleno el formulario y dejo constancia que me he acogido. Ahora, la ley no me obliga a que yo me acoja expresamente a este formulario, porque el derecho se genera automáticamente. O sea, llegamos al día 36 y automáticamente yo ya estoy sujeto al silencio positivo. ¿Por qué la ley me faculta, me autoriza para que yo me acoja a un formulario público para hacerlo frente ante la entidad o ante terceros? Por ejemplo, si hablamos de una licencia de funcionamiento, digamos, la ley marco de la licencia de funcionamiento establece que a los 15 días de transcurrir el procedimiento se entiende por aprobado si es que la entidad no se ha pronunciado. Muy bien, entonces yo ya me acogí, automáticamente se produce mi derecho. O sea, transcurridos los 15 días más el término de notificación, entonces mi derecho ya se generó. Pero ¿por qué la ley me autoriza a suscribir una declaración jurada? Porque lo tengo que hacer frente a terceros. Por ejemplo, ¿cuándo la autoridad tributaria, la administración tributaria, podrá entender que yo empecé mis actividades? ¿Cuándo he empezado mis actividades? Será a partir de la fecha que ya se genera este permiso. Entonces, puedo yo a partir del día 16 en este caso, o 15, 25 al día 21, 15, 5, 30, perdón, al día 31 puedo yo, 21, disculpe, puedo yo acogerme y puedo yo asumir, y la autoridad tributaria puede asumir de cuándo yo inicié mis actividades.
puedo hacerle frente con este documento a la autoridad, puedo hacerle frente. Si es que la autoridad, por ejemplo, no quisiera reconocer mi derecho y emite un pronunciamiento fuera del plazo, entonces yo diría, señores, yo ya me acogí al silencio administrativo positivo, la resolución que ustedes han emitido es posterior, me ha sido notificada con posterioridad y por lo tanto ya mi derecho ha sido reconocido por parte del sistema jurídico. Precisamente llenar el formulario. Pero claro, por eso es importante añadir el formulario. No obstante que ya el derecho se ha generado En la entidad, ¿no? en la entidad. En la oficina de trámite documentario, ustedes solicitan que le den el formulario de acogimiento al silencio administrativo positivo y la entidad tiene que darle el formulario para que ustedes lo llenen. Lo llenan, lo presentan, recepcionado, señores, ya me acogí, ya dejé constancia. O sea, el presentar un formulario no significa que ya vas a generar derechos a partir de ese formulario, no, sino que deja constancia, nada más, porque el derecho ya lo has adquirido automáticamente. Automáticamente. Un poquito que me he desubicado. A ver. Presento la solicitud, ¿no? Presento la solicitud de un pedido. Los 30 días, vencidos los 30 días, yo me tengo que acoger, me puedo acoger al silencio. Te puedes acoger. O sea, puedes acogerte al formulario, puedes suscribir la declaración jurada, puedes, es tu derecho, pero ya tu derecho se generó automáticamente. O sea, estamos hablando del día 31. 30 más 5 días, al día 36 puedes tú acudir a la entidad a suscribir una declaración jurada, lo vas a presentar esa declaración jurada en la entidad y como sello de recepción dejas constancia que te has acogido al silencio positivo, dejas constancia, pero tu derecho ya lo has obtenido automáticamente. ¿Por qué es conveniente una declaración jurada? Para hacer frente a la entidad pública o ante terceros. Pero, te repito, esto no significa que estás generando tu derecho a partir de la declaración jurada, porque tu derecho ya lo has obtenido automáticamente, ya se generó, ya tienes ese derecho, ya tu derecho ha sido admitido y por lo tanto ese acto ficto ya se produjo automáticamente. ¿Por qué se suscribe en la declaración jurada? Para hacer frente a la entidad o a terceros si es que te lo quieren denegar o en todo caso para que otras entidades públicas asuman cuándo se generó este derecho. A partir de una fecha cierta. Este formulario es un formulario único que... Un formulario único que obra en la oficina de trámite documentario de cada entidad pública. O sea, no es necesario presentar un escrito... No. Ese formulario obra en cada oficina de trámite documentario de cada entidad pública. Este formulario, de acogimiento al silencio es una declaración jurada, efectivamente. Es una declaración jurada que te acoges. O sea, esto ya lo hago el día 36. Así es. Entonces, el procedimiento administrativo se considera automáticamente aprobado. Venció el plazo. Automáticamente venció el plazo, automáticamente ya tienes el derecho. Ya se generó ese derecho. Tú ya asumes que hay un acto ficto en consecuencia. ¿Esa notificación se hace aquí? No, te repito, no es una notificación, porque estamos ante un acto ficto. Solo se notifica los actos expresos, pero este es un acto ficto. O sea, esta ficción jurídica opera automáticamente transcurrido el plazo que tiene la entidad para pronunciarse. Transcurre el plazo, automáticamente ya generaste ese derecho. No, obviamente que como no es un acto expreso, entonces no se puede notificar. Solo se notifica los actos expresos, o sea, los actos que están documentados. Pero esto es una ficción. No hay en sí pronunciamiento expreso. Es una ficción. Pero esta ficción jurídica genera derechos. ¿Se entiende? Lo dispuesto en este artículo no enerva la obligación de la entidad de realizar la fiscalización posterior de los documentos, declaraciones e información presentada por el administrado conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Es decir, si bien es cierto, tú te acoges automáticamente y es más, puedes suscribir, dependiendo de tu derecho, si tú lo consideras conveniente, puedes suscribir una declaración jurada. Esto no significa, no limita la obligación de la entidad de realizar una fiscalización posterior. No te limita. Porque no olvidemos que si bien es cierto, ya tú has generado un derecho automáticamente, pero la entidad se encuentra facultada, conforme a la ley, se encuentra facultada a verificar que la petición que tú has formulado no afecte intereses públicos. Porque no olvidemos que ha operado una ficción jurídica, el silencio positivo. Pero esta situación es una ficción.
Puede darse el caso en el cual indebidamente se haya acogido la persona a un silencio positivo cuando correspondía el silencio negativo. Puede darse el caso. Esto también depende de la actitud, de la buena fe de los administrados. Puede haber casos, como que ha ocurrido casos, la casuística es variada, en ese sentido, la casuística nos demuestra que ha habido casos en los cuales indebidamente los administrados se han acogido un silencio positivo cuando correspondía un silencio negativo. Habiendo tupa. Es que, ¿qué pasa? Que, digamos, tú estás en mesa de partes o trámite documentario. Yo me acojo a un silencio positivo. Le digo, señor, por favor, extiéndame el formulario de declaración jurada para acogerme al silencio positivo. Tú de buena fe me vas a extender el formato. De buena fe, tú no vas a pensar que yo lo estoy diciendo maliciosamente. No olvidemos que hay presunción de veracidad y hay presunción de buena fe. Entonces yo no puedo pensar como entidad pública que me quieren sorprender. Entonces tu actuación tiene que ser bajo esa línea. Entonces, pero puede ser caso que yo, administrador, me esté acogiendo indebidamente. ¿Cómo tú puedes saber ello? Porque tu función como oficina de trámite documentario no es verificar si el derecho corresponde o no, porque tu función es recepcionar, verificar que cumpla con los requisitos que la ley establece o el TUPA establece para cada procedimiento. En este caso, opera el silencio positivo. ¿Cuál será el requisito? Simplemente una declaración jurada. Es el único requisito. Tú como oficina de trámite documentario lo único que vas a verificar es que sea la persona que ha firmado. Quizá en el TUPA me indique que deba juntar copia simple del DNI, puede ser que lo esté cumpliendo. Entonces, si cumple con los requisitos formales, entonces no te queda otra alternativa que recepcionar el documento, poner el sello respectivo. Pero puede darse el caso que yo, administrado, esté obrando de mala fe, esté queriendo sorprender. Tú recepcionas el documento, la culpa no es tuya, porque tu función no es verificar si era o no procedente. En este caso, justamente la ley establece que el hecho de pronunciarme, el hecho de acogerme al silencio positivo, no limita, no enerva la facultad de la administración para fiscalizar posteriormente. Tu entidad, muy bien, tú eres oficina de trámite documentario, tú recepcionaste la declaración jurada. El señor, que es la autoridad competente, tú le vas a remitir como trámite documentario, le vas a remitir el formulario de acogimiento al silencio positivo y el señor, como autoridad competente, va a verificar, a ver, ¿ya se acogió el silencio positivo? Muy bien, vamos a ver si correspondía o no. Si afecta intereses públicos, entonces él, como autoridad, como entidad facultada, él puede declarar la nulidad de oficio del acto ficto. No olvidemos, cuando hemos tratado el tema de nulidad del acto administrativo, que este procede cuando se formula o se acoge al silencio positivo, y en este caso, cuando es indebido el acogimiento al silencio positivo, la autoridad competente puede de oficio declarar nulo este acto. Lo declara nulo, ¿por qué? Porque es un acto ficto, pero acto. Entonces, por eso es que es muy importante que, si bien es cierto, se acoge al silencio positivo, esto no enerva, no limita tu facultad como entidad pública a verificar si este acogimiento realmente era el que correspondía. Si el acogimiento al silencio positivo es procedente o no. Porque repetimos, no obstante debemos presumir la buena fe, no significa que ello sea determinante, porque la buena fe admite prueba en contrario. Le damos un beneficio de duda, pero en la parte inicial. Eso no limita, repetimos, la facultad, la obligación de la entidad de verificar el cumplimiento de los requisitos. ¿A través de qué acción? A través precisamente de la fiscalización posterior, que también no olvidemos que es un principio que regula el procedimiento administrativo, el privilegio de control posterior. Diga, señor. Sucede lo mismo en este caso, de que aplicar en vez de acogerse al silencio negativo, por desconocimiento quizás se acoge al silencio positivo. La autoridad en este caso también declara la nulidad de este... Sí, si es que se ha acogido indebidamente al silencio positivo, la autoridad de oficio declara nulo. De oficio. Tiene un plazo de 1 año para pronunciarse, conforme hemos visto, y si
Ya el plazo le venció, en todo caso autoriza a su procurador para que el procurador de transcurso 2 años pueda demandar a través de la acción de lesividad, pueda demandar la nulidad del acto ficto. Solamente la declaración de nulidad o hay también una sanción en este caso cuando en este caso. Bueno, la nulidad conlleva la apertura de responsabilidades. Si es que yo advierto que el acto ficto positivo afecta a la entidad pública, le ha causado un perjuicio económico, en ese caso se autoriza al procurador para que inicie las acciones judiciales respectivas. Creo que les comenté, hubo un caso que ocurrió en el Ministerio Interior de un capitán que había cesado por exceso en el cargo y que después de muchos años solicitó que se le reconozca por cuestiones expectaticias, se le reconozca por el tiempo transcurrido el derecho a una pensión de director general de la policía, porque por el tiempo transcurrido él podía haber ascendido y podía haber llegado al grado máximo de director general de la policía. Obviamente que esa petición pues no tenía ni pies ni cabeza, pero sin embargo la formuló. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esta persona indebidamente se acoge al silencio positivo. Ahí lo que correspondía era el silencio negativo, porque obviamente no puede pedir una pensión de director general de policía cuando no ha realizado los concursos respectivos, no ha ascendido debidamente y no cabía, aparte que esa solicitud podía conllevar, como que conllevaba, una consecuencia, que el Estado le pague una pensión que no correspondía porque él tenía una pensión de capitán y había pasado muchos grados, entonces, pero se acogió el silencio positivo. Lamentablemente la entidad se dio cuenta demasiado tarde, autoriza a su procurador y formula la demanda de nulidad de acto ficto, pero como quiera que esta persona a su vez se había acogido al silencio positivo y a través de una acción de cumplimiento se exigió que el Ministerio del Interior le reconozca una pensión de director general de policía, entonces cuando el procurador respectivo formula la demanda, esta había sido rechazada liminarmente porque se consideraba de que ya había sido obtenido el derecho y como tal solamente correspondía el cumplimiento. Cuando llega al Tribunal Constitucional se reconoce que si bien es cierto ya habría prescrito la posibilidad de demandar la nulidad del acto ficto, también es cierto que el acto ficto era pues una situación totalmente irregular porque una persona no podía obtener una pensión de director general de la policía cuando no había realizado los concursos respectivos, no había ascendido, cesó con el grado de capitán. Entonces, no por cuestión expectaticia tú vas a pedir un derecho que nunca existe, porque una situación expectaticia no genera derecho. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Ocurre pues que el Tribunal Constitucional le da razón al Ministerio del Interior y se declara nulo el acto administrativo, el acto ficto, pero se establece también responsabilidades y el Tribunal Constitucional ordena que se haga una liquidación para que esta persona devuelva lo indebidamente percibido. Entonces, el acto ficto puede conllevar a la apertura de responsabilidades. No olvidemos que la nulidad, conforme establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, conlleva la apertura de responsabilidades. Dependerá qué tipo de responsabilidades, civil, penal o administrativa. Esto dependerá del tipo de responsabilidades. Y cada responsabilidad, conforme hemos visto, es autónoma en virtud del principio de autonomía de responsabilidades. Entonces, no obstante lo señalado en el artículo 2 de la ley, venció el plazo para que opere el silencio administrativo positivo en los procedimientos de evaluación previa sin que la entidad hubiera emitido pronunciamiento sobre el solicitado. Los administrados pueden presentar una declaración jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma entidad o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. ¿Qué significa ello? Que es, conforme señalamos hace un momento, que no obstante que ya se aprobó automáticamente la solicitud, yo ya obtuve, por el transcurrir del tiempo, yo ya obtuve ese derecho o yo obtuve el reconocimiento a mi derecho formulado, a mi petición administrativa formulada, y por lo tanto se generó automáticamente, yo tengo la facultad, la posibilidad de suscribir una declaración jurada ante la entidad. ¿Para qué? Para hacer valer mi derecho ya obtenido
ante la entidad o en todo caso ante terceros, sea personas, sea administrados o otras entidades a fin de hacer valer mi derecho. Pero reiteramos, esto es una constancia prácticamente. Surge como una constancia, tiene los efectos de una constancia porque, repetimos, el derecho ya se obtuvo automáticamente. Ya se obtuvo. Partiendo de la premisa que este derecho que se ha obtenido no afecta intereses públicos. No riñe con intereses públicos. Si es que yo indebidamente como administrado me acojo al silencio positivo, no obstante que correspondía el silencio negativo, esta situación puede conllevar un perjuicio a la entidad, generalmente de carácter económico, porque va a conllevar una obligación de parte del Estado respecto a mi persona. En tal sentido, si por efecto del principio de autonomía y responsabilidad se determinará qué tipo de responsabilidad corresponde. Si hay afectación al patrimonio del Estado, será una responsabilidad de tipo civil. Si es que yo me he acogido y he presentado documentación falsa, entonces esta responsabilidad será de tipo penal porque me habré valido o habré obtenido un derecho indebidamente por la presentación de documentación falsa, que también es un delito contra la fe pública. Y si me acojo indebidamente, quebrantando reglas de procedimiento administrativo, entonces también puede conllevar una responsabilidad administrativa, por ejemplo, una multa, un procedimiento sancionador o la inhabilitación para participar en determinados procedimientos ante el Estado. Entonces, esto, señores, significa que, no obstante que ya he obtenido el derecho, no obstante ello, la entidad se reserva la facultad para verificar y en caso se advierta que la declaración jurada es contraria al ordenamiento jurídico, esto será pues como consecuencia o conlleva como consecuencia la apertura de responsabilidades que repetimos, puede ser civil, puede ser penal o puede ser administrativa. Dependerá en virtud de la autonomía. El anterior decía resolución aprobatoria ficta. Claro, claro. O sea, es una resolución, pero es ficta. No olvidemos que es un acto ficto. ¿Cuál es la declaración jurada? Lo que pasa es que ya estamos, cuando hablamos de un silencio positivo, este tiene los efectos de una resolución. Ya, pero una vez yo tengo mi declaración jurada, mi formulario, ¿la entidad va a emitir una declaración, una resolución aprobatoria? No. Solo con mi documento. No. O sea, esto solamente va a dejar constancia, va a constituir la prueba que ya hay una resolución aprobatoria ficta. O sea, esto acredita. Pero no hay ninguna. No hay resolución porque es ficta. No olvidemos que es ficto, es un acto ficto. O sea, es un pronunciamiento o es una ficción de pronunciamiento. En caso, por ejemplo, sea una licencia, ya yo, un silencio positivo, tengo mi declaración jurada. Se entiende tengo que esperar que me den mi licencia. En este caso tendrá que expedirse la constancia respectiva, la autorización respectiva, porque ya tu derecho lo has generado, ya tienes el derecho, la aprobación de tu licencia. O sea, tendría que esperar que me llegue mi licencia, ¿no? Claro, porque ya tu solicitud ha sido aprobada, ya fue aprobada. O sea, lo que pasa es que este cargo de recepción de la declaración jurada es una prueba de la resolución. Ojo, no es la resolución, es una prueba de la resolución. ¿Por qué? Porque tu derecho lo obtuviste automáticamente. Una vez que transcurrió el plazo para pronunciamiento, automáticamente se generó este acto. Es decir, esta resolución es ficta, es una ficción. ¿Qué te demuestra la declaración jurada? Te demuestra, te acredita, es una prueba, por eso que la ley establece una prueba de la resolución. O sea, la declaración jurada no es una resolución, porque simplemente es una constancia que tú te acoges al silencio, nada más. No es una resolución, pero es una constancia de la resolución ficta que se ha producido. Y esta, repetimos, es automática. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable también al procedimiento de aprobación automática, reemplazando la resolución aprobatoria ficta contenida en la declaración jurada al documento que hace referencia al artículo 31 de la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, es decir, reemplaza pues a el acto, y en el caso de que la administración se niegue a recibir la declaración jurada que se refiere al párrafo anterior, el administrado puede remitirla por conducto notarial surtiendo los mismos efectos. Es decir,
Si es que la entidad pública se niega a recibir la declaración jurada, entonces el administrado puede remitirla por conducto notarial. O sea, yo pido el formato, firmo el formato, la entidad no quiere recibirme el formato, se niega a recibir la declaración jurada. En ese caso lo remito por conducto notarial. O puede ser que incluso no me quiera dar ni siquiera el formato. Puede ser que ni siquiera me quiera dar. Señor, transcurrió el plazo y quiero que me extienda la declaración jurada, el formato de declaración jurada para suscribirla y acogerme al silencio positivo. Puede ser que no te quiera dar. Puede ser que se niegue, no haya razón alguna. En este caso tampoco le vas a obligar, pues, y vas a exigirle, o puedes irle a la vía por la vía de la violencia. No puedes hacer eso, pero se está negando. En este caso, ¿qué vas a hacer? Ah, perfecto, me acojo a la vía notarial. Y por la vía notarial, tú dejas constancia que has acudido con fecha tal a suscribir, pero el personal de la Oficina de Trámite Documentario se ha negado y por lo tanto te acoges al silencio positivo. ¿Para qué? Para que esta declaración que lo envías por vía notarial surta los mismos efectos que la declaración jurada. Lo estás haciendo por la vía notarial, ¿por qué? Porque no tienes otra alternativa. La entidad pública, a través de su personal, no quiere extenderte la declaración jurada o el formato para acogerte al silencio. O peor, o similar, te extiende el documento, el formato, lo firmas, pero no te quiere recepcionar. Se niega a recibir. ¿Qué vas a hacer? En este caso lo remites por vía notarial. ¿Para qué? Para que el notario, como quiere que su función es dar fe pública, el notario deja constancia a través de la fe pública, da fe, por lo tanto, que tú te has acogido al silencio, pero que el personal de la entidad se ha negado a recepcionar tu declaración jurada. Responsabilidad de funcionario público. Por lo tanto, aquí vamos a ver lo que es la responsabilidad. El funcionario público o el servidor público que injustificadamente se niega a reconocer la eficacia del derecho conferido al administrado al haber operado a su favor el silencio administrativo positivo en un procedimiento que se sigue ante la misma entidad, incurre en falta administrativa sancionable sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales. O sea, si la entidad se niega, el servidor o funcionario público se niega a recepcionar, entonces, sin perjuicio de remitirlo por la vía notarial, esto puede conllevar a la apertura de responsabilidades porque esto incurre en una falta administrativa. Y esta falta administrativa, este incumplimiento de la norma administrativa, también pues significa el incumplimiento de su deber de función, porque no olvidemos que los servidores públicos tienen obligaciones, tienen deber de función, y el deber de función, el incumplimiento, del deber de función puede conllevar a la sanción por procedimientos disciplinarios. Esta conducta negativa del servidor o funcionario público puede conllevar a la apertura de un procedimiento disciplinario. ¿Cómo demuestras esta acción? Simplemente utilizando, en este caso, el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones es una vía, o en todo caso, el solo hecho de tener tu declaración jurada y el negarse injustificadamente a recepcionar, entonces tú puedes dejar constancia de ello. ¿Cómo dejas constancia? A través del libro de reclamaciones, una vía, o en todo caso, ¿cómo? A través de la vía notarial. Si tú envías la declaración jurada por conducto notarial, ¿qué significa en consecuencia? Que la persona encargada se ha negado, si no lo hubiese hecho por la vía notarial. ¿No crees? Entonces, es una situación o interpretación en contrario. Para que yo remita por la vía notarial es que previamente un servidor o funcionario público se negaron a recepcionar mi declaración jurada de acogimiento al silencio administrativo positivo. Entonces, el hecho mismo de presentar o acogerme al silencio a través de una constatación notarial, eso es un indicio de responsabilidad. Decimos indicio porque también tenemos nosotros que darle la oportunidad a la defensa. Él tendrá que sostener por qué se negó, cuál es la razón del por qué se ha negado. Por ejemplo, el tema de la pensión. Yo tengo el derecho a una pensión, pero no por eso voy a acogerme al silencio positivo. ¿Qué ocurriría si, digamos, aquí el señor presente
como jefe de la oficina de trámite documentario, dice, un momento, usted se está acogiendo al silencio positivo en un trámite de una pensión, y esto no corresponde. ¿Qué pasaría si el señor dice, no le voy a acoger, no le voy a recepcionar su acogimiento al silencio positivo, por cuanto esto significaría la obligación, en consecuencia del Estado, de pagarle una pensión de jubilación? Y esto no corresponde porque el silencio sería negativo, y el TUPA acá me indica que el silencio es negativo, usted se está acogiendo indebidamente al silencio positivo. Entonces yo como funcionario público no puedo recepcionar una declaración jurada que está contraviniendo a la ley. ¿El señor se está negando? Sí, pero ¿se está negando injustificada o justificadamente? Justificadamente. En este caso es una justificación. Entonces esa negativa no será objeto de sanción. Por eso es que es importante que la negativa injustificada da lugar a la responsabilidad. En consecuencia, ¿qué entendemos? Que la negativa justificada no da lugar a responsabilidad. No da lugar a responsabilidad ni administrativa, ni civil, ni tampoco penal. Porque repetimos, la ley solamente sanciona a aquel que se niega a recibir injustificadamente. Yo creo que en este caso, por ejemplo, mesa de parte no puede negarse a recibir ningún tipo. Claro, es que tengamos en cuenta que nuestro deber como servidores públicos es que nos debemos al Estado. Y cuando nos debemos al Estado, nos debemos también a la nación. Si nosotros, y nuestro deber también es capacitarnos y estar al tanto de los procedimientos. Si usted, por ejemplo, o cualquier persona trabaja en la oficina de trámite documentario, tiene que estar al tanto de los procedimientos en la entidad pública y el tipo de silencio que se va a acoger. Si yo, por ejemplo, estoy tramitando, digamos, ya cesé y la entidad no me ha pagado en las 40, estoy bajo el régimen laboral privado, digamos, ya he cesado y la entidad pública no me ha pagado mis beneficios sociales, ya transcurrieron las 48 horas, más los 5 días que debía transcurrir por una notificación, y entonces ya pasó el plazo que debía haber ocurrido. ¿Puedo yo acogerme al silencio positivo transcurrido las 48 horas? No, porque si yo me acojo y me recepciono la declaración jurada, entonces eso conllevaría la obligación del Estado de pagarme automáticamente mis derechos, que es cierto, ya los tengo, pero tengo que esperar también que haya una liquidez, porque si yo exijo el pago inmediatamente, automáticamente, puedo quebrar el presupuesto de la entidad y puedo quebrar también el servicio público que brinda la entidad. Entonces, si usted conoce el procedimiento y sabe y se da cuenta que yo lo estoy sorprendiendo, lo quiero sorprender, usted con justificada razón podría decirme, señor, un momento, su trámite es de una pensión de jubilación y yo por lo tanto no puedo recepcionar una solicitud de acogimiento al silencio positivo porque lo que corresponde de acuerdo al TUPA es el silencio negativo. Entonces no puedo yo recepcionarle ello. ¿Usted se está negando? Sí, se está negando. Y se está negando con una justificada razón. ¿Por qué razón? Porque usted conoce el TUPA. Como servidor público, usted conoce el procedimiento y se está negando. Injustificadamente, no. Se está negando justificadamente. Yo, administrador, le podría decir un momento, usted no está en la facultad de pronunciarse. Quien se debe pronunciarse es el funcionario público, el titular. Pero usted puede decir, señor, pero no corresponde, porque el trámite y el TUPA establece claramente que el silencio es negativo, no positivo. Yo no puedo recepcionar un silencio positivo, es negativo. Te está negando. ¿Puedo yo denunciarte? ¿Puedo yo presentar por conducto notarial? Lo podré hacer, pero tú ya no incurres en responsabilidad. Porque la responsabilidad es cuando tú lo haces injustificadamente. Entonces, si tú tienes una justificación de negarte a recepcionar, no hay responsabilidad. La ley solamente sanciona a aquel servidor público o funcionario público que injustificadamente se niega a reconocer la eficacia del derecho conferido al administrado. O sea, tú te niegas, pero injustificadamente. Contrario, interpretación en contrario, o contrario sensu, como decimos los abogados, si tú te niegas justificadamente, no habrás incurrido en ningún tipo de responsabilidad. Existen casos, bueno, yo supongo que debe haber mucho, ¿no? de que el administrado no acude a la entidad a solicitar
el formulario para no acogerse al silencio positivo. O sea, él ya le da por un hecho ya de que haciendo valer su derecho. Ah, claro, porque es automático. Claro. O sea, no hay ningún problema en este caso de que yo pueda acudir y tengo que presentar el formulario donde estoy acudiendo a... En la medida que tú, de acuerdo al TUPA, se establezca que el silencio es positivo, no requieres suscribir una declaración jurada. No estás obligado. Es tu derecho. Si tú quieres, te acoges, si quieres, no te acoges. Ya tu derecho opera automáticamente. Siempre y cuando, repetimos, tu derecho o el silencio positivo esté previsto en el TUPA. Si el TUPA establece que el silencio es negativo, en consecuencia, tú lo que tienes que asumir no es que te hayan reconocido el derecho y por lo tanto vas a exigir su cumplimiento. Lo que tú tienes que asumir es que el derecho peticionado ha sido desestimado, no ha sido acogido por parte de la entidad pública. Entonces, o sea, acuda o no acuda, va a surtir efecto. Va a surtir efecto dependiendo del tipo de silencio. Si no afecta intereses públicos, silencio positivo. Pero si afecta intereses públicos, es silencio negativo. Yo puedo decir, muy bien, ya transcurrió 40 días, o tenemos ya 2 meses o 3 meses. Ah, perfecto, ya tengo el derecho. No, dependerá del TUPA. Si el TUPA me dice que es silencio negativo, yo no puedo exigir porque el silencio es negativo. Lo que en todo caso operará es que se habilite el plazo para que yo pueda interponer el recurso de apelación respectivo. Pero no hay acto ficto. Ya vamos a ver a continuación. El silencio negativo no es un acto ficto. Solamente te habilita derechos para interponer la apelación. No hay acto. Lo dispuesto en el primer párrafo también es aplicable a los funcionarios y servidores públicos de cualquier entidad de la administración pública que se nieguen justificadamente a recibir o cumplir la resolución aprobatoria ficta derivada de la declaración jurada, dentro de un procedimiento que se sigue entre otra entidad de la administración. O sea, igual, tiene que haber una negativa injustificada. Si es negativa justificada, por lo tanto, no habrá responsabilidad. Denuncia ante el OSI. El OSI es el órgano de control institucional. El administrado puede interponer individualmente o en conjunto, si es que se trata de varios administrados, el recurso de queja que se refiere al artículo 158 de la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, o presentar una denuncia al órgano de control interno de la entidad respectiva, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar, en el caso que el funcionario público o servidor público incumpla lo establecido en la ley del silencio administrativo. Es decir, puedes interponer una queja funcional, una queja de trámite, que está prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tú puedes quejar a un funcionario público, servidor público, porque se niega injustificadamente a recepcionar una declaración jurada, o en todo caso, tú puedes presentar una queja ante el órgano de control institucional. Ante el órgano. ¿Cuál es lo que yo en lo particular sugiero? Interpones la queja y a su vez formulas la denuncia ante el órgano de control. ¿Por qué razón? Porque, bueno, a veces en las entidades públicas opera indebidamente o maliciosamente un espíritu de cuerpo. O sea, prefieren no sancionar. Puede darse el caso. En este caso yo ataco por ambos frentes. ¿No me quieres recepcionar? Perfecto. Formulo mi queja basándome en la ley de procedimiento administrativo por una queja funcional y paralelamente pongo en conocimiento del hecho al órgano de control institucional para que por ambos lados se ataque. Por ambos lados. Pero también hay responsabilidad del administrado conforme vimos hace un momento. Es decir, en virtud del principio de buena fe, se presume que el administrado obra de buena fe. La buena fe es la lealtad que tiene que existir entre el administrado y la entidad y viceversa. Tiene que haber una lealtad, probidad, honestidad, transparencia. Es decir, no obstante que existe una presunción de veracidad, se presume que el administrado obra de buena fe. Pero, repetimos, esta presunción opera al momento, es decir, en la etapa postulatoria o inicial del procedimiento administrativo. ¿Qué significa ello? Que la entidad pública
está facultada, en virtud del principio del control posterior o privilegio del control posterior, está facultada para realizar la fiscalización respectiva posterior. Yo presento como administrado mi solicitud, presento los documentos respectivos. La entidad presume de buena fe que yo estoy correspondiendo al principio de veracidad. Presume que es veraz lo que yo afirmo y son veraces y legítimos, por lo tanto, los documentos que yo presento ante mi solicitud o adjunta a mi solicitud. Sin perjuicio de ello, en virtud del principio de privilegio y control posterior, la entidad se reserva la facultad de verificar que lo que yo afirmo en mi solicitud y los documentos que se presentan, en consecuencia, corresponde a la realidad, son veraces, son fidedignos y por lo tanto está dentro del marco del ordenamiento jurídico. Pero ¿qué ocurre? Puede ocurrir el caso que también haya administrados que de mala fe presentan una solicitud con la clara intención de obtener un beneficio indebido, un beneficio que no le corresponde, y hacen uso indebido en consecuencia del silencio administrativo positivo. En esos casos, la ley establece responsabilidad del administrado. Es decir, los administrados, conforme establece la ley, que hagan uso indebido de la declaración jurada, señalada en el artículo 3 de la ley, declarando información falsa o errónea, estarán en obligación de resarcir los daños ocasionados y serán denunciados penalmente conforme a la legislación de la materia por la entidad de la administración pública afectada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32, párrafo 32.3 de la ley 27444. Es decir, si existe daños, si se ha producido daños por efecto de la información falsa o errónea, entonces la entidad pública se reserva la facultad para denunciar penalmente ante el Ministerio Público para que éste, como titular de la acción penal, formalice la denuncia ante el juez correspondiente. Sin perjuicio, claro está, de las responsabilidades civiles o administrativas a que hubiere lugar en virtud del principio de autonomía y responsabilidades. Por lo tanto, en virtud de la buena fe procedimental, los administrados se encuentran en la obligación, en el imperativo de formular sus peticiones, pero siempre presentando estas solicitudes de buena fe. Es decir, no querer sorprender a la autoridad administrativa con hechos falsos o pretensiones que están en contra del ordenamiento jurídico. El caso que cité, por ejemplo, si ustedes verifican, si ustedes gustan, pueden leer en la sentencia del Tribunal Constitucional, pueden googlear, si cabe el término, pueden googlear sentencias sobre casos policiales. Por ejemplo, el caso que cité de este personal policial que indebidamente obtuvo una pensión de director general de la policía cuando cesó como capitán y lo cesaron por exceso en el cargo. Entonces, esta situación genera responsabilidades. Esta persona solicitó indebidamente, de mala fe, un reconocimiento de una pensión cuando no existía este derecho. Y además, se acogió al silencio positivo, a través de una acción de cumplimiento, obligó a que el Estado le reconozca este derecho y le pague una pensión que no correspondía. En este caso, pues, se aplica lo que establece la ley, que es la responsabilidad del administrado. Si el administrado, en consecuencia, presenta información falsa o documentación falsa, esto estará sujeto a un control posterior, una fiscalización posterior, y si la entidad verifica que la información o la documentación es falsa, en consecuencia, pues, el administrado será pasible de la apertura de responsabilidades diversas. Puede ser penal por la información o documentación falsa, si es que se ha presentado, puede ser civil cuando el acogimiento al silencio positivo afecta a los intereses de la entidad y por lo tanto afecta el erario nacional, el presupuesto público, o puede ser también responsabilidad administrativa como quiera que haya incumplido unas normas de procedimiento administrativo y en consecuencia sería pues sujeto o pasible de responsabilidades administrativas. Es decir, se le aperturaría un procedimiento sancionador. ¿Puede esto afectar o limitar o el derecho al non bis in idem? No, porque no olvidemos que en estos casos, por efecto del principio de autonomía y responsabilidades, un hecho puede tener responsabilidad civil, penal o administrativa. No olvidemos que el non bis in idem o el ne bis in idem
tiene como requisito la triple identidad: identidad de hechos, de sujetos y de contenido. Puede haber similitud en hechos y sujetos, que es lo más común, pero el contenido por lo general varía. Por lo general, es poco probable que opere el non bis in idem, es poco probable. ¿Está claro, señores, hasta aquí? ¿Se entiende? Perfecto. Silencio negativo. Naturaleza jurídica del silencio negativo. Hemos visto que en el caso del silencio positivo estamos ante un acto ficto, es decir, transcurrido el plazo, se entiende por aprobada la solicitud. Por lo tanto, el administrado, el interesado, suscribe una declaración jurada que constituye la prueba de la resolución administrativa ficta. Constituye la prueba. Sin embargo, en el caso del silencio negativo, la situación es distinta. Es distinta por cuanto el silencio negativo, ¿qué implica? Implica que transcurrido el plazo para que la entidad pública se pronuncie, emita un pronunciamiento sobre la petición administrativa, transcurrido el plazo, el administrado entienda que su solicitud, en lugar de ser aprobada, ha sido más bien desestimada. No ha sido aprobada. ¿Por qué razón? Porque afecta sustancialmente intereses públicos. Es esta la razón por la cual, transcurrido el plazo, el administrado asume que su solicitud ha sido desestimada. ¿Cuándo podemos advertir que ha sido desestimada? O cuando advertimos que por la naturaleza del procedimiento, la entidad, transcurrido el plazo, asumo pues que ya ha sido denegada mi solicitud, verifico el TUPA. En el TUPA, repetimos, está previsto el silencio o el tipo de silencio que será aplicable a un procedimiento administrativo. En consecuencia, tenemos que el silencio negativo no es un acto ficto, es decir, no es una resolución, no hay derecho. En el silencio positivo sí lo hay, ¿se acuerdan? Sí hay un acto ficto que significa que hay un pronunciamiento ficticio, pero pronunciamiento se entiende que hay un pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa respecto a un derecho, se reconoce el derecho. En cambio, el silencio negativo no es un acto ficto. No es una resolución denegatoria, ficticia, no hay resolución, no hay pronunciamiento en consecuencia de la entidad. ¿Por qué decimos que no hay pronunciamiento y por qué la ley establece que no es un acto ficto? Porque si fuera un acto ficto, en consecuencia habilita plazos y el administrado estaría en la obligación de interponer el recurso de apelación o reconciliación, si así dependerá del procedimiento, contra la negativa de la entidad, contra esta omisión que genera en consecuencia una negativa de la entidad, pero obligamos al administrado. ¿Y qué pasa si transcurre ya los 15 días hábiles para pronunciar o emitir el pronunciamiento, para que el administrado formule el recurso administrativo correspondiente? Estaríamos pues también concluyendo la vía administrativa, pero en claro perjuicio del administrado, porque el administrado generalmente no tiene conocimiento, no sabe si ha transcurrido el plazo. Como es silencio negativo, no hay plazo, en consecuencia, que obligue expresamente al administrado. Entonces, no es un acto ficto, no se entiende como un pronunciamiento de la entidad. ¿Y esto qué significa en consecuencia? Solamente habilita el ejercicio de plazos previstos en la ley. Habilita el ejercicio de los plazos. Es decir, transcurren los 30 días más el término correspondiente para la notificación, que son 5 días máximo que establece la ley. En ese caso, yo asumo que ha sido denegada mi solicitud. Asumo. Pero repetimos, no es un acto. En consecuencia, a partir de la fecha que ya concluye el procedimiento más el término de notificación, entonces yo tengo habilitado el derecho para interponer el recurso de apelación correspondiente. No transcurren los plazos, sino que simplemente ya se habilita el ejercicio del administrador para que interponga los recursos respectivos. ¿Cuánto tiempo tiene el administrado? Eso ya depende de él. Porque el silencio negativo lo que hace es habilitar plazos, nada más. No es un acto. Por lo tanto, puede ser que el procedimiento sujeto al silencio negativo que haya transcurrido el plazo respectivo, no se pronunció la entidad y
puede transcurrir 1 año, 2 años, y en ese caso el plazo continúa digamos, en vacancia. Hay una vacatio. No hay un plazo que le pueda ser atribuido al administrado. No hay un plazo. O sea, habilita al administrado A presentar los recursos. Así es. Así es. Sirve para eso. Nada más. Nada más. Ahora, no estás obligado. Porque como no es un acto ficto, no estás obligado. Tú no tienes a partir de cuándo computar un plazo. Simplemente no estás obligado. No, por lo tanto, si transcurre 15 días, no se te puede reprochar esa situación, esta omisión de presentar tu recurso de apelación respectivo, simplemente porque es una negligencia del Estado. No olvidemos que el Estado tiene la obligación de pronunciarse, pero no lo hizo. Y esa negligencia, esa omisión no se puede atribuir como responsabilidad del administrado, sino más bien es una omisión que recae en la entidad pública. Por lo tanto, si habláramos de acto, estaríamos atribuyendo la obligación de interponer un recurso de apelación, y eso no podría ser, porque afectaríamos un derecho. Por lo tanto, el silencio administrativo negativo lo que hace es simplemente habilitar el ejercicio de un derecho, nada más. ¿Cuándo lo ejerces? Eso ya dependerá de tu persona como administrado. Tú decides cuándo interponer. Oye, ya pasó 5 meses y no se emitido pronunciamiento. Reviso, sí, pues el TUPA me dice que es silencio negativo. Estoy esperando a que me notifiquen. Oye, pero ¿puedes interponer una apelación? Sí, lo puedo hacer, porque es silencio negativo. Pero voy a esperar. Oye, pero ¿ya pasaron los 15 días? No, no han pasado los 15 días. Porque simplemente me habilita el ejercicio de un derecho. Me habilita, pero no me pones plazos. Me habilita los plazos. Es cierto, te habilita, pero no te dice hasta cuándo, porque ese plazo de quién depende, sigue en manos de la autoridad, es la autoridad la que tiene que pronunciarse. No obstante que ya transcurrió el plazo para que se pronuncie, la entidad está obligada a pronunciarse. Puede haber transcurrido 4 o 5 meses, 1 año, no importa, no importa. ¿Por qué razón? Porque la entidad está obligada, la obligación recae, sigue en entidad pública para pronunciarse, sigue en entidad pública. ¿Qué ejemplos tenemos en este silencio negativo? Por ejemplo, digamos, una petición que genere una obligación de dar suma de dinero. La pensión, por ejemplo, que solicitamos. Entonces, de acuerdo a la ley de silencio administrativo positivo, no corresponde cuando estamos ante la afectación de un interés público. Muy bien, yo formulé una petición de mi pensión, no se ha pronunciado la entidad, transcurren los 30 días, asumo que ha sido denegado, entonces presento mi recurso de apelación. Pero como quiera que estamos ante un silencio negativo, entonces yo asumo que transcurrido el plazo para que se pronuncie respecto a mi recurso de apelación, asumo que también ha sido denegado, porque la ley establece que el silencio positivo procede en los recursos de apelación cuando no afecte intereses públicos. En este caso sí afecta intereses públicos, por lo tanto el silencio será negativo en lugar del positivo. Yo interpongo recurso de apelación respectivo contra la negativa, contra la supuesta negativa de la entidad. No es un acto, sino simplemente interpongo el recurso porque asumo que ha sido denegado. Ahora bien, en consecuencia, transcurrido el plazo para que se pronuncie la entidad, no significa que yo voy a asumir que ha sido admitida y estimada en consecuencia. Ahora, ¿qué significa ello? Que transcurridos los 30 días para que la entidad se pronuncie, yo ya tengo expedito el derecho para recurrir a la vía judicial. Por eso es que la ley establece que solamente habilita el ejercicio de plazos, te habilita. Tú ya puedes, pero depende de ti. Si tú quieres, recurres. Por ejemplo, transcurre los 30 días para que la entidad se pronuncie. Pasa 40 días o pasa 3 meses, te acoges al silencio negativo. Tenía 30 días para la autoridad pronunciarse sobre tu recurso de apelación. Pasaron otros 3 o 4 meses. Lo podías haber hecho a los 30 días hábiles. Podías haber dado por agotar la vía administrativa y recurrir a la vía judicial. Podías. Pero bueno, tú decías, ¿sabes qué? Voy a darle un plazo más. Transcurre 6 meses. Creo que ya transcurrió un plazo suficiente, razonable.
doy por agotar la vía administrativa y me voy al proceso judicial, al proceso contencioso administrativo. Alguien te puede reprochar, oye, ya pasó los 30 días, tú debiste haberte puesto la demanda, transcurrir los 30 días. Oye, que tienes 3 meses para interponer el recurso, la demanda correspondiente. No, porque es silencio negativo. No estoy obligado a los 3 meses. La ley dice que tengo 3 meses para demandar. Sí, cuando hay un acto expreso, cuando hay un acto administrativo no ficto, sino expreso. En este caso, el silencio negativo lo que es habilitarte el derecho. Podrá transcurrir un año, por ejemplo. Tú podrás decir, oye, o deducir la excepción correspondiente para de prescripción, por ejemplo, de caducidad, porque formulaste la demanda después de un año. No procede, porque el plazo no es atribuible al administrado. ¿A quién se le atribuye? A la entidad. Por eso es que es importante que tengamos en cuenta que el silencio negativo solamente habilita el ejercicio de los plazos, no es un acto, solamente habilita. Entiendo que ha sido negado, no obstante, no es un acto ficto. Y si, por ejemplo, se venció los 30 días más los 5 de la distancia, y ya pasó 2 meses, y se pronuncia la entidad, no tengo ninguna resolución que me diga que me ha acogido al negativo. Ninguna declaración. No, si no has dado por agotar la vía administrativa y te remite la resolución después de 2 meses, 3 meses, no hay problema. No invalida el procedimiento, no es un acto administrativo nulo porque se pronunció después del plazo que establece la ley, ¿no? O sea, esa resolución es válida. Sí, claro. De la entidad. Claro. Así es. Tú puedes acogerte al silencio negativo, dar por agotar la vía administrativa e ir a la demanda contenciosa. Es tu derecho. Como también es tu derecho esperar el pronunciamiento. En este caso, si tú has esperado 2 o 3 meses, se entiende que tú has esperado el pronunciamiento, que ya llegó. ¿Pasaba el plazo? Sí, pero llegó. No es un vicio de nulidad. No es un vicio que conlleve la nulidad. Solamente procede el silencio negativo en los supuestos previstos en la ley. No son de aplicación a los procedimientos sobre petición graciable y de consulta. Tampoco se aplica, conforme vimos, el silencio positivo ni negativo. O sea, la ley de silencio administrativo no es aplicable a los procedimientos sobre petición de gracia, por ejemplo, indultos, beneficios o pensión de gracia, o de consulta. No es aplicable. Y el silencio negativo también agota el procedimiento administrativo. ¿Por qué razón? Porque transcurre el plazo, en consecuencia, yo presento una declaración ante la entidad, doy por agotar la vía administrativa y declaro que estoy expedito y voy a recurrir a la vía judicial. No obstante ello, yo doy por agotada, aún así la entidad está obligada a pronunciarse. Aún así. ¿Cuándo procede? Excepcionalmente, establece la ley, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte significativamente el interés público. O sea, tiene que haber una afectación significativa. Entiéndase por una afectación sustancial, que afecte el contenido, en consecuencia, del interés público. La razón que justifica determinado interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional, el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en lo que en general genere obligación de dar o hacer del Estado. O sea, cuando hay una obligación de dar o hacer del Estado, en consecuencia el silencio será negativo. El caso que cité, que es cierto, por el caso del policía que indebidamente se acoge una pensión que no le correspondía, esta pensión que genera en consecuencia una obligación de dar. Tenía el Estado que pagar una pensión, tenía que entregarle un monto determinado. En este caso correspondía al silencio negativo. Sin embargo, esta persona sorprendió a la entidad, se acoge al silencio positivo, peor aún, recurre a la vía judicial y a través de la acción de cumplimiento solicita que el Estado o solicita al juzgado que declare fundada su demanda y en consecuencia ordene que el Estado le pague la pensión de director de la Policía Nacional.
Esta situación, obviamente, pues, que era una situación que obligaba al Estado, obligaba a dar el Estado una pensión, un monto, y por lo tanto consideraba esto que afectaba el patrimonio del Estado, el presupuesto público, el erario público. Entonces, en estos casos corresponde el silencio negativo. Pero reiteramos, ¿cuándo sabemos, cuándo podemos advertir que opera el silencio positivo o negativo? En el TUPA. El texto único de procedimientos administrativos nos indica el tipo de procedimiento y además el silencio al cual se encuentra sujeto este procedimiento. Asimismo se aplica en las autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. ¿Por qué razón? Porque hay intereses públicos. Pero repetimos, se aplica en los cuales se afecte significativamente el interés público. Significativamente. Será también de aplicación para aquellos procedimientos en los cuales se transfiera facultades de la administración pública y en aquellos procedimientos de inscripción registral. Silencio negativo opera en este tipo de procedimientos. Cuando se transfiera facultades de la administración pública y en aquellos procedimientos de inscripción registral. Yo solicito la inscripción de un derecho ante la Superintendencia de Registros Públicos. Transcurrido el plazo, se aplicará el silencio negativo. ¿Por qué razón? Porque si me acogen este beneficio, este derecho, que aparentemente yo estoy formulando ante la autoridad registral, podría darse seguridad jurídica. No olvidemos que el registro público te da seguridad jurídica. Entonces, al dar seguridad jurídica indebida, puedo también afectar intereses públicos de terceros. En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales, tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de obligación tributaria o aduanera, se aplica el segundo párrafo del artículo 163 del Código Tributario. Es decir, en estos trámites se aplicará el silencio que regula el Código Tributario, pero también, como quiera que se afecte intereses públicos, por lo general el interés o el silencio es negativo. Efectos del silencio administrativo. Los procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo quedan automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados y transcurrido el plazo establecido o máximo al que se adiciona el plazo máximo señalado en el artículo 24, o sea, el plazo para notificar, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento respectivo. O sea, automáticamente se entiende por aprobado. Si la declaración jurada a la que se refiere el artículo 3 de la ley del silencio administrativo, la ley 29060, no resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. O sea, la declaración jurada no es necesaria para ejercer el derecho ante la propia entidad. No es necesaria, pero si tú gustas como administrado, si tú crees conveniente, te acoges. Por lo tanto, es tu derecho. Si deseas, te acoges y suscribes la declaración jurada, y si no, no lo haces. Sin embargo, es conveniente en la práctica que lo hagas. Es conveniente en la práctica. El silencio administrativo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento administrativo, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el artículo 202 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es decir, para todos los efectos, el silencio administrativo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento. O sea, se entiende que queda agotado el procedimiento, pero no limita la facultad de potestad de nulidad de oficio prevista en el artículo 202 de la ley. O sea, yo me acojo al silencio administrativo positivo, correcto, pero eso no impide, conforme hemos señalado hace un momento, no impide que por efecto del principio del privilegio de control posterior, la entidad pueda fiscalizar y verificar la veracidad de la información, como también de la documentación. Si advierte en consecuencia, producto de esta fiscalización posterior, que la información no es veraz o la documentación es falsa, en consecuencia, tiene la facultad para declarar de oficio la nulidad del acto ficto al cual yo me he acogido. El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrador la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. O sea, te habilita el derecho
para interponer los recursos. Transcurre los 30 días o transcurre el plazo que establece la ley. Entonces, tengo yo el derecho para interponer la apelación. Me puede decir, muy bien, ¿tienes tú 15 días hábiles para interponer el recurso de apelación? No, no tengo 15 días. Me habilita el derecho. Ya está expedito mi derecho, pero no tengo cuándo iniciar, ni tampoco tengo una fecha de cuándo termina este derecho. ¿Por qué razón? Porque solamente me habilita el derecho a interponer recurso de apelación o acción judicial. Estamos ante un trámite de pensiones, eso que hemos señalado. Yo solicito el reconocimiento de una pensión de jubilación. Muy bien. Transcurren los 30 días que establece la ley para el pronunciamiento de la entidad. Me acojo al silencio negativo, porque así establece el TUPA. ¿Puedo acogerme al silencio positivo? No, porque de acuerdo a la ley de silencio administrativo, como quiera que afecte intereses públicos, entonces me acojo al silencio negativo. Muy bien. Digamos, me acojo al silencio negativo, doy por agotada la vía administrativa. ¿Tengo 3 meses para demandar? No, porque no estamos ante un acto ficto, un acto expreso que ha sido notificada a mi domicilio, sino ante un acto ficto. Perdón, ante una negativa que habilita mi derecho. No es un acto ficto. Por lo tanto, queda expedito mi derecho. ¿Tengo yo 3 meses para demandar? No, puede ser 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año. Porque estamos ante un silencio negativo que en este caso solamente me habilita el ejercicio de un derecho a interponer recursos administrativos o dar por agotada la vía administrativa e interponer la demanda, pero me habilita el ejercicio de un derecho. No me obliga a los plazos, no me establece plazos. ¿Me dejo entender? Solamente me habilita el ejercicio, nada más. Nada más. No me fija plazos. Transcurre el término para pronunciarse, tengo expedito mi derecho. Cuando crea conveniente lo ejerzo. Cuando crea conveniente lo ejerzo. Ahora, aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de resolver bajo responsabilidad hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de la autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos. Es decir, la entidad pública está obligada al pronunciamiento, ¿no es así? Entonces, yo me acojo al silencio negativo. Señor, me acojo al silencio negativo y por lo tanto doy por agotada la vía administrativa a fin de interponer la demanda correspondiente a la vía contenciosa. Eso no significa que porque yo le comunique a la autoridad administrativa, esta ya se encuentra impedida de pronunciarse, no. Hasta el mismo momento o hasta un día antes que se le notifique judicialmente que ya se interpuso la demanda, él tiene la facultad, la obligación, de pronunciarse. Yo interpongo la demanda, yo ya le avisé que voy a demandar, interpongo la demanda, ya está dentro del aparato judicial, ya el órgano judicial tiene la demanda y por lo tanto está para que emita el auto admisorio y notifique con la demanda y los anexos respectivos a la entidad pública. Pero hasta antes de la notificación, la entidad pública está obligada a pronunciarse. Si es que, por ejemplo, se pronuncia, me notifica que ha sido desestimada mi petición y esta notificación me llega un día antes que la demanda respectiva le llegue a la entidad pública, ese pronunciamiento será válido. ¿Por qué razón? Porque ha sido hasta antes que le sea notificada la notificación, haya sido notificada la resolución que le pone en conocimiento que se ha judicializado el tema. Cuando la autoridad asume que ha sido judicializado el tema, que ha sido sometido a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, a partir del auto admisorio de la demanda. Es decir, cuando formulamos la demanda, el juez tiene que emitir un auto, una resolución en la cual admite a trámite la demanda. Esta resolución le es notificada al administrado, o en este caso ya demandado, y le es notificada también a la entidad pública. Entonces, ¿cuándo se entiende que ha sido ya sometido a conocimiento de la autoridad jurisdiccional? Cuando la entidad pública es notificada, repetimos, con la resolución que admite a trámite la demanda. El juez admite a trámite la demanda, expide la resolución correspondiente y esta resolución le es notificada a la entidad.
Le es notificada con la demanda respectiva y anexos respectivos. Una vez que ya le es notificada, ya toma conocimiento la entidad pública que se ha judicializado el tema, en ese momento o a partir de ese momento ya está impedida de pronunciarse. Ya no puede pronunciarse. ¿Por qué? Porque ya el control jurídico de esa actuación administrativa ya está en manos del Poder Judicial. Ya no puede pronunciarse. Entonces, hasta antes que le notifiquen con la demanda, él puede pronunciarse, la entidad pública. Hasta antes que lo notifiquen. Pero si ya le notifican la demanda, entonces ya no puede pronunciarse. Por ejemplo, digamos, vamos a graficarlo para que se entienda mejor. ¿Cómo este aviso te voy a judicializar? Por eso le digo justamente, vamos a graficarlo. Digamos que tenemos una solicitud que fue sometida al silencio administrativo negativo. Muy bien. Transcurre el plazo respectivo, formulo el recurso de apelación, transcurre el tiempo respectivo y me acojo al silencio administrativo negativo y en consecuencia doy por agotada la vía administrativa. Muy bien. La entidad aún así continúa obligada a pronunciarse. Pero bien, ¿hasta cuándo tiene la oportunidad para pronunciarse? Hasta que le sea notificada la resolución en la cual se entienda que ha sido puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Cuando tome conocimiento que el asunto, el caso, ha sido sometido a la autoridad judicial. Es decir, cuando se le notifique el auto admisorio de la demanda. El auto admisorio de la demanda. Hasta antes de la notificación del auto admisorio de la demanda, la autoridad administrativa tiene la obligación de pronunciarse. Hasta antes. Entonces, siguiendo este gráfico, una vez que le es notificada el auto admisorio de la demanda a la entidad pública, entonces ésta ya no puede pronunciarse. O sea, hasta antes que le notifiquen la demanda, él todavía puede pronunciarse. Está obligada a pronunciarse. Pero le notifican con la demanda, digamos, le notifican el 30 de abril del año 2016. Entonces, le notifican el 30 de abril, a partir del día primero. Abril tiene 31 o 30 días. En fin, asumamos que tiene 30. A partir del 1 de mayo, ya la entidad pública no se puede pronunciar. O sea, basta que lo notifiquen, perdió la posibilidad, ya no se puede pronunciar, porque ya está en manos del Poder Judicial el caso respectivo. No, pero usted dijo que había la opción de que yo aviso a la entidad que voy a solicitar. Claro. ¿Cómo se avisa a la entidad? O sea, yo doy por agotada la vía administrativa, me acojo al silencio negativo, presento un escrito, señor, me acojo al silencio administrativo negativo y en consecuencia doy agotada la vía administrativa a fin de presentar la demanda correspondiente ante el juez contencioso administrativo. Muy bien, pero todavía no ha sido notificada, no ha sido notificado con la demanda. Entonces, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de la autoridad judicial, es decir, que se notifique que ha sido sometido a conocimiento de la autoridad judicial. En ese escrito de agotar la vía administrativa, ahí es donde avisa. Claro. Ahí tienes dos posibilidades. De lo que establece la ley tenemos dos posibilidades. Una, que tú, administrado y ahora demandante, le comuniques a la entidad que ya el tema se ha judicializado. Es decir, presentas un escrito ante la entidad pública adjuntando copia simple de tu escrito de demanda.
con el cargo respectivo, ya se judicializó. Es una posibilidad. La otra posibilidad sería que no le notifiques, no le comuniques a la entidad pública y ésta sea notificada judicialmente por el propio juzgado. Entonces, ahí tiene dos posibilidades. O la entidad pública toma conocimiento por el administrado, ahora demandante, que ya judicializó el tema y para tal efecto la Junta copia de la demanda y el cargo respectivo, o en todo caso el propio juzgado notifica a la entidad. Notifica a la entidad que con la resolución que admite trámite la demanda. Puede darse el caso de que el administrado entienda de que la entidad, de que ya se esté dando ya el silencio negativo, ¿no? O sea, ha sido denegado ya la solicitud. Sí. En este caso, el administrador no comunica nada y puede irse directamente a la vía judicial. Ah, claro, también, lógico. Puedes irte a la vía judicial porque te habilita el derecho. Por lo tanto, tú puedes ir a la vía judicial. Y en el proceso judicial, la entidad que no se pronunció nunca, dice bajo responsabilidad, ¿no? ¿Responsabilidad que de los funcionarios o de Claro, porque sí, porque el silencio siempre genera responsabilidades. Por ¿Eso va a influir en la decisión del juez para el objeto de mi demanda? No necesariamente. No necesariamente. Porque todos los elementos probatorios, incluido la petición, incluso hasta el silencio mismo, no necesariamente conlleva a que signifique el silencio o la omisión una prueba de que el administrado va a ganar, ¿no? Porque todos los elementos probatorios reunidos en su conjunto le va a producir certeza al juez de que si la demanda es procedente o improcedente, si es fundada o infundada. O sea, el hecho de que sometas a silencio negativo no significa que ya tengas una victoria, porque el juez va a valorar todos los medios probatorios que tú presentes como demandante a fin de que se pronuncie, estime o no. ¿Es para una sanción administrativa? Claro, puede haber una sanción si es que se advierte que hay una negativa injustificada, por ejemplo. Injustificada. Si es justificada, no hay sanción. ¿Cuál es el efecto que tiene de que se pronuncie o no se pronuncie la entidad en este caso? El efecto justamente lo estamos viendo en si es que no se pronuncia y hay un derecho persistente que no afecte intereses públicos, entonces hay un silencio positivo. Si hay intereses públicos de por medio que se pueden ver afectados con el procedimiento, entonces el silencio será negativo. ¿Cuándo se puede haber responsabilidades? Cuando indebidamente el administrador se acoge al silencio positivo y es que la autoridad ha tenido una inacción para declarar la nulidad de oficio de este silencio administrativo positivo, para declarar nulo el acto ficto. En ese caso sí, pues habría responsabilidades, porque no olvidemos que la autoridad va a declarar nulo de oficio el acto ficto, en este caso el silencio positivo lo declara nulo de oficio, pero la nulidad conlleva la apertura de responsabilidades. Si es que se advierte que el funcionario público respectivo fue negligente y permitió por su negligencia que se acoja al silencio positivo, debiendo corresponder al silencio negativo, puede haber responsabilidades. Dependerá, claro está, pues, en este caso del procedimiento sancionador o disciplinario y ver si es que hubo o no responsabilidad. Y eso se va a determinar en todo caso en el procedimiento, porque la ley establece que de declarar nulidad se dispone la apertura de responsabilidades, no sanciones. O sea, la apertura de responsabilidad significa que se va a aperturar el procedimiento respectivo, procedimiento administrativo ya sea sancionador o disciplinario, y en este procedimiento se va a determinar o no la responsabilidad. El pronunciamiento de la entidad, ¿para qué decir? ¿Para como medio de prueba o no tiene ningún efecto eso? Bueno, el efecto depende, pues. Al interior de la propia entidad puede determinar responsabilidades, pero ya para efectos de las autoridades, de los funcionarios públicos o servidores públicos que permitieron, o por su negligencia,
el beneficio del silencio positivo que causa un perjuicio a la entidad o al Estado. O también puede dar lugar a la apertura de responsabilidades del propio administrado que indebidamente se acogió a un tipo de silencio, que generalmente es positivo. O sea, depende del contexto. La responsabilidad dependerá del contexto, depende del caso concreto. Emitiría una resolución básicamente para que no haya responsabilidades de la entidad. Claro. Depende, por eso digo, del caso. Depende del caso. El silencio negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación, no inicia, simplemente te habilita, pero no inicia. Cuando quieras, tú presentas tu recurso administrativo o das por agotada y te pone la demanda. No inicia plazos, simplemente te habilita nada más, pero no hay cómputo de plazos, porque no podemos atribuir la responsabilidad de un plazo al administrado. En los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición de una sanción estará sujeto al silencio administrativo negativo. Cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, será de aplicación el silencio positivo en las siguientes instancias resolutivas. Es decir, cuando hablamos de un procedimiento sancionador, en este caso sí, cuando se acoge al silencio negativo, la apelación, el posterior efecto no será negativo, será positivo, pero solamente en los procedimientos sancionadores, cuando hay de por medio una sanción. Solamente en el procedimiento sancionador se aplica en primera instancia el silencio negativo y en segunda instancia, una vez que se ha apelado, se aplica el silencio positivo. ¿Por qué razón? Porque no olvidemos que el administrado goza de la presunción de licitud. ¿Qué significa ello? Significa que el administrado, cuando se le apertura un procedimiento sancionador, va con la presunción de inocencia, como se habla en el ámbito penal. En el ámbito administrativo se habla de presunción de licitud, es decir, se entiende que él se presume que él ha actuado apegado a sus responsabilidades administrativas. Entonces, como quiera que goce esta presunción, si es que el administrado, transcurrido el plazo, se acoge al silencio negativo e interpone el recurso de apelación, en consecuencia, transcurrido el plazo para que se resuelva el recurso de apelación, él se va a acoger al silencio, pero ya no va a ser negativo, sino será el silencio positivo. O sea, en un momento él se dio por sancionado y en una segunda instancia él se da por absuelto, pero solamente en el ámbito del procedimiento sancionador, solamente sancionador. Cuando hablamos de intereses públicos se aplica siempre el silencio negativo, en ambas instancias, siempre silencio negativo, porque está de por medio de intereses públicos. En el ámbito sancionador no, porque está de por medio la presunción de licitud de la persona, lo que se entiende como en el ámbito penal como la presunción de inocencia. Entonces en este caso sí favorecemos al administrado. A partir de la segunda instancia Claro, así es, pero solamente en el procedimiento sancionador, nada más, conforme estamos viendo. En este caso, en el silencio negativo, el presentar un recurso es opcional. ¿Quién lo hace si no está directamente a la vía judicial? O necesariamente... No, te acoges al silencio administrativo en una primera instancia, interpones el recurso de apelación respectivo, dependiendo si es un procedimiento en el cual afecta intereses públicos, te acoges al silencio negativo nuevamente y te vas a la vía judicial. Tienes que agotar. No significa que el silencio en una primera instancia te vas a la vía judicial, no, agotas la vía administrativa. Es decir, transcurre el plazo para que la autoridad se pronuncie, doy por agotado la primera instancia, me acojo al silencio negativo, interpongo el recurso de apelación respectivo, transcurren los 30 días para que se pronuncie la entidad, no se pronuncia, doy por denegado mi recurso de apelación respectivo y agoto la vía administrativa. En ese caso, mantiene la entidad la obligación de pronunciarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que tome conocimiento que el tema sea judicializado. ¿Cuándo va a tomar conocimiento? Cuando yo le comunique con copia de la demanda que ya se ha judicializado. En ese caso ya la autoridad se abstiene de pronunciarse, o en todo caso cuando ha sido notificado con la demanda judicial. En este caso ya también se abstiene la entidad. Pierde la posibilidad de pronunciarse. Esa obligación ya habrá culminado. Y cuando el juez solo tiene una instancia.
Ah, claro, si una instancia, si no está sujeta a una instancia superior, será, pues, dependerá del tipo de silencio. Por lo general, el TUPA establecerá el tipo de silencio que ocurrirá, será si negativo o positivo. Por lo general es negativo porque siempre hay, pues, obligaciones de dar o de hacer. Así es, cuando hay instancia única. Cuando hay instancia única. Bien, señores, entonces damos por terminado esta sesión del Diplomado en Derecho Administrativo y Municipal. Les doy infinitas gracias por la atención prestada y será hasta una nueva oportunidad. De mi parte, señores, muchísimas gracias.